Ahora voy a pasar a compartir. Estábamos trabajando, vamos a retomar, ¿no es cierto? Que es importante retomar, sobre todo en un preámbulo a las elecciones del día domingo, que es importante este tema. Estoy tratando de escribir una columna para el diario que tiene que ver con la educación en esta clave eleccionaria que vamos a tener el día domingo. Yo creo que la sociología de la educación se presta para estos análisis, ¿no? Y quizá conocer el discurso que hay detrás, ¿no es cierto?, de cada uno de los candidatos, independientemente del color político que tengan, ¿no? Quizá leer el campo educacional en clave sociológica podría efectivamente darnos quizá una comprensión un poco más profunda y tomar mejores decisiones a la hora de, ¿no es cierto?, elegir a quien se conecte mejor con nuestros pensamientos. La clave de un contexto sociológico habíamos hablado, ¿no es cierto?, de conceptos amplios que tienen que ver con el concepto de sociedad, el concepto de red de relaciones sociales. Yo no sé si eso le ha hecho un poco de sentido en esta semana, desde que lo hablamos, y no sé si les ha provocado un análisis o una mirada distinta al contexto donde están inmersos sus aulas de clases, sus contextos educacionales, independientemente que sean aulas de clase o no, también pueden ser contextos no formales de educación. Cuando hablamos de cultura, también, ¿no es cierto?, también lo aproximamos efectivamente a un concepto amplio, pero que nos permite a nosotros entender qué hay detrás de este concepto de cultura y entender que cuando hablamos de ella, hablamos de creencias, hablamos de sentimientos, valores, normas morales, técnicas, sociales, etcétera, ¿no? Como un conjunto de alta complejidad para poder entender nuestros contextos educacionales y lo que involucra, ¿no es cierto?, cada una de las personas que son parte de esta red de relaciones sociales, ¿ya? Es una complejidad que es emergente y que por ende determina que efectivamente la educación, al pensarse entre personas, es altamente compleja, altamente polisémica, y tenemos que abordarla desde esa complejidad, ¿no? Hablamos de lo que son las estructuras de grupo, hablamos que efectivamente era importante conocer las estructuras de los grupos, sobre todo cuando estamos trabajando con distintos niveles, sobre todo adolescentes, específicamente en el caso de ustedes, ¿no?, enseñanza media. Algunos de ustedes también desarrollándose en el ámbito de la educación de adultos, por qué no decirlo, en personas que están entre los 15 y los 25, los 25 y los 35, y en adelante rangos etarios múltiples. Las estructuras de grupo van a tener algunas características que son fundamentales para tomar decisiones pedagógicas también. En la medida que nosotros observemos nuestro entorno, nuestras redes sociales, nuestras estructuras de grupo en donde nosotros nos desenvolvemos, pues mejor decisiones pedagógicas vamos a poder tener. En ese sentido, reconocer en esta estructura posiciones, roles, recursos, posiciones jerárquicas, es clave también, incluso para disponer un aula de clase, así, tan sencillo como eso, ¿no? Incluso para perfectamente poder generar ambientes de aprendizaje, si siguiéramos el marco para la buena enseñanza, por ejemplo, ¿no? O incluso el marco para la buena dirección, si es que tengo que tomar decisiones a nivel directivo. O sea, conozco yo como directivo mi estructura de grupo, mis redes sociales dentro de mi grupo de profesores, de mis equipos de trabajo, pues, también me permite tomar mejores decisiones. Entonces, efectivamente habíamos revisado estos conceptos que son fundamentales, y la idea era ir proponiendo una aproximación a un ensayo crítico que pueda ser escrito por diversas manos, digo yo, a 4 o 5 manos, en donde puedan establecer una aproximación escritural sobre estas temáticas, pero pensando en cada uno en su centro educativo o en la educación, o las experiencias educativas que les ha tocado vivir a cada uno. También, como última clase que tuvimos, nos aproximamos también al control de los recursos, dado que el control de los recursos
implícitamente tiene asociado, ¿no es cierto?, los roles que cumplen las diferentes personas. O sea, que lo que les intento señalar es que los roles van a depender del control de los recursos. Y cuando hablábamos de recursos, ¿no es cierto?, como para hacer una síntesis y una aproximación a la clase anterior, hablábamos a lo menos de 3 tipos de recursos, ¿no es cierto?, que de alguna manera generan la posibilidad de generar acciones, coacciones, o algún tipo de dominación respecto de las relaciones sociales o de las estructuras de grupo que habíamos señalado. En esto destacaban los recursos materiales, ¿ya? Los organizativos y los simbólicos, que dentro de un plano sociológico son súper importantes reconocerlo, porque generalmente los roles que cumplen las personas en las organizaciones, en las estructuras sociales, en las seremías, en las corporaciones, tienen que ver con esto, ¿ya? Y de alguna manera uno puede analizar y comprender las estructuras de grupo y tomar, insisto, mejores decisiones. Habíamos definido los recursos materiales, ¿ya?, que son aquellos que se utilizan para satisfacer las necesidades, digamos, y que determinan de alguna manera el ejercicio del poder, ¿no es cierto?, en donde efectivamente se toman decisiones muchas veces solamente amparado en este tipo de recursos, ¿no?, que lo podemos ver de forma habitual en cómo se organiza también nuestro país, nuestra estructura, nuestro centro educativo, el mismo sistema educativo y su heterogeneidad, tiene que ver con esto, ¿no? Los organizativos, que tiene que ver específicamente con la capacidad de organizar la conducta y de coaccionarla a través de la violencia física o simbólica. El ejercicio del poder puede otorgar o privar de la libertad, puede otorgar o privar de un tipo de convivencia u otro. Generalmente se da mucho en los establecimientos educacionales, ¿no es cierto?, la coacción a través de los tipos de recursos organizativos, ¿no? Me ha tocado conocer experiencias verticales de organización en centros escolares, donde el poder está muy asociado al director, bueno, casi todos, ¿no? Y a las estructuras directivas, en donde generalmente se coaccionan, ¿no es cierto?, a través, no de la violencia física, la definición es literal, ¿no?, de la sociología, pero puede ser simbólica, puede ser pedagógica, etcétera, ¿no? Y los recursos simbólicos, que tienen que ver con los conocimientos y habilidades reconocidos socialmente, en términos de prestigio, en términos de títulos, por ejemplo, ¿no? El título el grado de licenciado, el grado de magíster, el grado de doctor, el grado de catedrático, el grado, etcétera, ¿no? Otorga, ¿no es cierto?, un tipo de recurso que efectivamente tiene que ver con un reconocimiento que se da en términos de prestigio. Y el ejercicio del poder puede otorgar o redistribuir estima social en ese sentido. O sea, ese reconocimiento también es coercitivo, por así decirlo. Entonces, en el juego social, en el entramado social, en la red de relaciones sociales, estos 3 tipos de recursos siempre están en tensión: materiales, organizativos y simbólicos, y se utilizan efectivamente para coaccionar, para dominar, para establecer, digamos, no estoy hablando siempre desde el punto de vista negativo, ¿no?, pero en términos estrictos se utilizan para ejercer esa dominación. ¿Cómo lo llevamos al campo escolar? ¿Cómo lo llevamos al campo de nuestros sistemas, de nuestros grupos humanos? Pues es ahí la interpretación que ustedes tienen que entregar a partir de su propia experiencia organizativa dentro de un grupo social, ¿ya? En ese sentido, la sociología pretende describir y explicar los fenómenos resultantes de la agrupación e interacción entre los seres humanos. Habíamos hablado de cómo efectivamente estamos interrelacionados, sobre todo en los centros educacionales, ¿eh? Cómo nos organizamos, a través de qué tipo de estructura. Hablábamos de los PI el curso anterior, quizás con el paralelo 1, ¿no? Pero hoy día tenemos que también, desde el punto de vista sociológico, comportarnos en torno a esa observación. Habíamos definido también la clase anterior, ¿no es cierto?, el concepto de hábito o de hábitus, ¿ya? A propósito de las creencias y la cultura, ojo con esto. Ese individuo que se socializa es un individuo que efectivamente va adquiriendo ciertos comportamientos, ciertos hábitos, que los va fijando en el tiempo, que se van transformando de alguna manera en creencias,
en valores, rutinas y normas que organizan de alguna manera su conducta. Y por ende, imagínense un sujeto que se ha ido socializando, obviamente desde que nace, en un grupo familiar, en estructuras sociales bastante definidas y caracterizadas. Pues. Son hábitos fijados que en un contexto de alfabetización en una primera infancia, en un contexto de educación, en un contexto de sistema, nosotros vamos muchas veces a chocar o a beneficiarnos de estos hábitos fijados, o de estos hábitos o de estas creencias. Bueno, cuando nos encontremos con hábitos fijados que debemos de modificar, pues tenemos que saber que vamos a tener que ir a la base de esa modificación, a las creencias, a los valores, a las rutinas y a las normas. Por ende, la acción pedagógica finalmente se va a transformar en una actividad de alta complejidad, ¿no? De alta complejidad, porque para efectivamente generar cambios o intensificar un proceso de transformación educacional, tenemos que avanzar hacia esa modificación. ¿Es difícil? Pues muy difícil. Se sabe a partir del informe Coleman que prácticamente desde la acción pedagógica o desde la acción educativa, nosotros incidimos acerca del 45% de las dimensiones estructurales de un sujeto para su movilidad social. O sea, lo que podamos hacer nosotros en un 40-45% incide en la movilidad social del sujeto. El resto depende de variables estructurales, variables económicas, culturales, variables socioambientales, etcétera, ¿no? Entonces, también entender el máximo de nuestra operación y nuestra capacidad de transformar ese campo, ¿ya? Ahora, si es entre un 35 y un 45%, igual es un buen porcentaje para sacar lo mejor de nosotros y tratar de incidir en la movilidad social de un sujeto, o de un niño, o de una niña, o de un joven que efectivamente está en edad de formarse, ¿ya? Les invito a pensar el informe Coleman, ¿eh? Que me parece siempre destacable porque inspiró muchas reformas educativas, sobre todo en Estados Unidos y en el resto de América Latina. De hecho, vino toda una discusión sobre los movimientos pedagógicos, por ejemplo, en Colombia, en la década de los 80-90, en donde se desarrollaron las grandes reformas educativas, ¿ya? Me parece que es muy interesante tener esa caracterización para poder entender cómo hemos ido configurando nuestro sistema educacional. Ingrid. No te escuchamos porque estás en mute. Yo leí un resumen del informe Coleman que encontré y decía que causó mucho rechazo y mucha polémica entre las autoridades de los políticos que trabajaban en educación, precisamente porque era como muy discriminatorio también. O sea, decía que la educación era muy discriminatoria en cuanto a poder ascender en como estructura o jerarquía social. Estigmatiza mucho también. Entonces, todas estas políticas que se generaron después, yo no sé si se evaluaron, porque hasta el día de hoy, cuando uno ve y analiza lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, la problemática sigue existiendo. Entonces, Sí. se ve aparentemente que esas políticas, esas reformas, tampoco han tenido un mayor efecto o impacto en solucionar el problema que planteaba el informe. Por supuesto, aparte, ¿por qué nos gusta un informe como el de Coleman que caracteriza, por ejemplo, las poblaciones educacionales? Tiene que ver porque devela una realidad, ¿ya? Devela también la necesidad de redistribuir ingresos, de redistribuir recursos. Implica también una crítica feroz a la estructura política, porque involucra una crítica tremenda también a la estructura del bienestar, o sea, cómo se concibe el desarrollo de las personas en determinados estados, en determinadas circunstancias. Sabemos que es muy importante educar y que necesitamos presupuestos, muchos más presupuestos e infraestructura para hacerlo lo mejor posible. Pero también sabemos, y desde las estructuras políticas también se sabe, que no es suficiente,
que al final, aunque tú tengas una buena escuela, que tengas unos buenos recursos, que tengas un buen perfeccionamiento, que tengas una buena formación como profesor, no va a resolver la vulnerabilidad de ese sujeto que quiere salir adelante o que está en un contexto de movilidad. Ahora, también es definitorio la discusión del informe Coleman. ¿En qué sentido? De que si bien se reconoce la necesidad de la estructura para poder soportar estas diferencias sociales, que no tienen que ver con lo pedagógico, sino que tienen que ver con estructuras de bienestar, también se destaca esa posibilidad, ¿no es cierto?, casi porcentual, casi mágica porcentual, de cuánto nosotros como profesores podemos, podemos influir en esa movilidad. O sea, yo creo que también ese porcentaje es clave. O sea, decir en cuánto nosotros podemos incidir en la movilidad también es un llamado a concentrarnos en la mejora de nuestras prácticas docentes. O sea, lo que no podemos hacer es el locus externo, nos evidencia. O sea, no es que la familia, no es que son, no tienen un acervo cultural, es que estas personas no van a salir adelante porque mire el contexto. O sea, no podemos quedarnos en el locus externo, o sea, responsabilizar a la estructura de aquello que efectivamente nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestro porcentaje. A eso me refiero. ¿No? Tenemos que operar con esa lógica, ¿ya? Con esa lógica de desarrollo. Y nuestro porcentaje no es bajo, ¿eh? Es alto en la capacidad de poder incidir. No es bajo, en ningún caso. Pero de todas maneras llega a ser, o sea, ese 45% igual es súper importante porque es casi la mitad. Por eso te digo, pero Claro. el Fórum Coleman era más pesimista, ¿no? Lo situaba a menos porcentaje. Lo que pasa es que después, a partir de eso, vino la reflexión pedagógica. Bueno, si es un 30, ponte tú al principio, estoy poniendo números, o sea, no me recuerdo bien los porcentajes, cómo lo trabajaron. Pero si era un 30%, y el Coleman era súper crítico y decía, bueno, es un 30% de apenas lo que incide. Bueno, entonces las preguntas de investigación a partir del informe Coleman, que es una caracterización sociológica del campo educativo, ojo con eso, estamos hablando de sociología de la educación. Las preguntas que vinieron seguidamente fueron, bueno, ¿cómo aumentar de ese 30% más arriba? Para que la capacidad del profesorado o las competencias del profesorado tengan mayor incidencia en la movilidad social de las personas. Y de ahí que empezaron a emerger las corrientes pedagógicas en Estados Unidos, o las reflexiones de formación, o las discusión sobre las habilidades que debiera tener un profesor para desenvolverse en estructuras humanas diversas. ¿Ya? Y a partir de esa discusión se empezó a subir el porcentaje de incidencia. Si en el fondo era eso. Ya el profesor no concebido como un reproductor de conocimiento, empezaron también a agudizarse las corrientes psicológicas del aprendizaje, a hacerse una revisión sobre esos temas, a retomar espacios de introspección, por ejemplo, para intencionar la reflexión de la práctica docente en los procesos de mejora de los profesores. O sea, todas las corrientes para desarrollar habilidades para el siglo XXI comenzaron a tensionarse por la década del 80 en adelante, después del informe. ¿Ah? Fue determinante, ¿ah? No digo que es lo único, pero fue incidente. Igual que los movimientos pedagógicos latinoamericanos de la década del 80 y 90. Yo destaco más el colombiano porque es el que más conozco y creo que es el que ha tenido un desarrollo bastante interesante. Sobre todo uno se da cuenta cuando visita las universidades en Colombia y sobre todo las universidades pedagógicas de incidencia, tú te das cuenta de la profundidad del movimiento pedagógico y cómo se asocia la educación a los campos sociales, a la sostenibilidad, al medio ambiente, al saber vivir, al convivir con los demás. Es súper interesante cómo se plantea el movimiento pedagógico. Bueno, pero volvamos acá. Tenemos que hablar de esto, ¿no? Del individuo socializado, de la construcción de hábitos fijados, de que nuestra acción pedagógica va en la línea de modificar creencias, valores, rutinas y normas para poder incidir. ¿Ya? Ahora bien, vamos a entender de que nuestras sociedades, en términos generales, nuestras comunidades, incluso nuestras regiones, porque las regiones de Chile son muy diversas entre sí, el sur es muy diverso al norte, y tenemos nuestras propias fracturas o segmentaciones, ¿no es cierto?, que se traducen en una redistribución del cómo convivimos, ¿no? Antofagasta ustedes ya saben cómo es, ¿ah?
la región de Antofagasta ya saben cómo es, cómo se redistribuye. ¿Ah? Conocemos la realidad de Tocopilla, conocemos la realidad y el aislamiento de Taltal, Tocopilla aislado también, pero yo diría que el Taltal tiene un poco más de sensación de aislamiento, ¿no es cierto?, del punto de vista del territorio, de cómo nos convivimos con nuestras fracturas y con nuestras segmentaciones. Y cómo estas se traducen en diferentes niveles de incidencia. ¿Ah? Por ejemplo, nosotros hemos tratado de revertir esto abriendo en esta primera corte, aprovechándonos de las circunstancias, de abrirlo a todo el territorio. ¿Ya? Pero la ley, por ejemplo, no nos impide llegar a todo el territorio, porque la ley nos exige ciertas cosas. ¿Cómo lo hacemos con Taltal? ¿Cómo lo hacemos con Tocopilla? ¿Cómo lo hacemos con lugares extremos de aislamiento? ¿Ya? Entonces, esos niveles de segmentaciones y fracturas que incluso se ven reflejadas a nivel territorial, tienen incidencia, ¿no es cierto?, tanto a nivel de dominación o poder, ya sea económico, como político, como simbólico en la redistribución. ¿Ya? Cuando uno va a la seremía, oye, no, si hay que hacer algo para Taltal, porque estamos en deuda con Taltal, estamos en deuda con Tocopilla, tenemos que llegar allá, tenemos que llegar a María Elena, tenemos que llegar acá. Oye, pero cómo estamos pensando nuestros territorios es completamente distinto a las necesidades que vamos enfrentando. ¿No? Hay veces que quedamos, incluso las universidades quedamos a veces con puntos suspensivos porque la norma dice algo y el territorio nos manda otro mensaje, ¿no? Un mensaje completamente distinto. Bueno, esas son sociedades históricas que tenemos que nosotros ir pensando, reflexionando críticamente, porque insisto, la redistribución de los recursos, del poder simbólico como material, tiene que ver con estas características también. ¿Ya? Y el cómo avanzamos en desarrollo tiene que ver en cómo nosotros vamos superando esta dicotomía. En fin, cuando hablamos de todo lo anterior, estos megaconceptos, por así decirlo, o metaconceptos sociológicos que tenemos que tener claro, estructuras de grupo, relaciones sociales, qué significa el concepto de sociedad, qué significa el concepto de cultura, de hábitos, etcétera, ¿no? Tiene una significancia y tiene una reflexión en lo que vamos a denominar los enfoques clásicos y contemporáneos de la sociología de la educación. Aquí ya entramos en epistemología, aquí ya entramos en decir qué piensan unos y qué piensan otros. ¿Cuáles son los campos teóricos? Cuando llegan a su tesis de pregrado le van a decir, haga una discusión teórica. Muy bien, profesor, voy a hacer una discusión teórica. Entonces, yo voy a abanderar un discurso analítico desde los pensadores, por ejemplo, contemporáneos de la sociología de la educación, específicamente Pierre Bourdieu. ¿Qué nos aporta Bourdieu a la comprensión del fenómeno educativo? ¿Qué nos aporta Max Weber a la comprensión del fenómeno educativo? ¿Qué nos aporta Gramsci? El otro día un colega conversaba, ¿no? ¿Cómo nos aproximamos de los diferentes pensamientos al análisis efectivo de la escuela, del centro educativo, del sistema escolar en su conjunto, de la sociedad, ¿por qué no también por extensión? Entonces, vamos a partir de la premisa de que toda actividad educativa, ¿ya?, es una relación social, ¿ya? Tenemos que partir de esa premisa, o sea, el educar implica relación con el otro, sea para un desarrollo de transferencia, significativo o no significativo, pero estamos planteando de que toda actividad educativa eso implica una relación social. Y las reglas del juego social se expresan en reglas del juego educativo y en los estilos de vida de las personas. ¿Ya? No nos olvidemos de ese tema, porque hay veces que nosotros queremos imponer nuestros estilos de vida a nuestros propios procesos educativos con el medio, y es al revés, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer los estilos de vida de las personas, de los jóvenes, de la familia, y en esa traducción desarrollar nuestra acción de educar, pero también, diría Gadamer, ¿no es cierto?, de educarnos nosotros. Porque el identificar estilos de vida, normas, culturas, creencias, en el otro, implica que yo me estoy educando respecto del otro. Por ende, ese proceso educativo que implica el yo formándome respecto del otro, a mí me posibilita transferir de vuelta una acción educacional asociada a ese conocimiento del otro. ¿Ya?
qué buena es esa relación porque nos permite a nosotros hacer de nuestro proceso de enseñanza significativo, ¿ya? Y eso, ojo, se correlaciona con los estándares de formación inicial docente, que tiene que ver cuando te dice el estándar 10, creo que en el 2, te dice, conoce a tus estudiantes y sabe cómo aprenden. O sea, te está tensionando esta relación. Por eso que es importante la sociología en la discusión de formación del profesorado, ¿ya? De lo contrario, nos quedamos en ejercicios solamente psicológicos del aprendizaje de las personas, pero no estamos comprendiendo efectivamente el macro para tomar decisiones, o el marco de las relaciones sociales para tomar decisiones pedagógicas. Solamente nos quedamos a veces con equivalencias individuales, diría John Dewey, ¿no? John Dewey plantea las equivalencias sociales de la educación y las equivalencias individuales. Esa es teoría sociológica clásica que aquí no vamos a pasar. En fin, vamos a empezar con las teorías de la reproducción. Yo diría que el manual de Pepe Beltrán es clave, ¿eh?, en esto, porque es muy clarito, ¿ya? En las teorías contemporáneas de la sociología, cuando habla de las teorías de la reproducción social, son claves. ¿Y qué es lo que te dicen estas teorías de la reproducción? Si alguien puede parar el tema de rayar la pantalla, sería ideal, ¿ya? Por favor. Entonces, tenemos las teorías de la reproducción, las instituciones reproductoras del orden social, la crítica a la visión funcionalista de las instituciones, ¿m?, y las teorías que más, o sea, los autores que más representan esta teoría, yo diría que son Collins, Althusser y Bourdieu. Ustedes pueden ampliar la información en el manual de sociología de Beltrán. Creo que también los trabaja Paco Palomares en ese contexto, ¿ya? Y nos señalan, porque las teorías reproductivas lo que señalan es que son las propias instituciones las que reproducen las desigualdades sociales, y la escuela es una institución que reproduce desigualdades, ¿ya? Y la pregunta es abierta ahora a ustedes, a todos ustedes, ¿no? ¿Consideran que la escuela reproduce las desigualdades sociales? ¿Su escuela reproduce desigualdad social? ¿Cómo sería eso? O sea, si hablamos de manera general, la educación en Chile sí profundiza mucho estas fragmentaciones sociales y estas diferencias sociales. No lo hablo desde mi institución porque no es así. De hecho, nuestro lema es, este es un liceo de oportunidades. Pero si hablamos de educación en general, sí, Pero estamos cómo, bastante al día con pero, eso. pero a ver, ¿cuántos de tu liceo, por ejemplo, cuántos estudiantes de tu liceo ingresan a la universidad? ¿O tienen un proceso de movilidad efectiva? No tengo esa estadística, profe, pero sí sé que tiene programas. Por ejemplo, está adscrito al PASE y también hay un propedéutico. Entonces, Ya. ahí sí hay bastantes estudiantes que pueden acceder a la educación. Muchos alumnos sí no han podido continuar aún teniendo esta oportunidad por un tema de lucas nomás. Bueno, yo reconozco que los programas de acceso son programas que favorecen la movilidad social de los estudiantes. Por ejemplo, ahí Sí, hay una acción concreta que permite revertir aquello que plantean estas teorías de la reproducción, digamos. Cuando las instituciones son reproductoras, son vistas como instituciones como reproductoras del orden social. O sea, los programas de acceso en el sistema de educación público chileno lo que intentan hacer es revertir esta reproducción, pero es mínima igual, ¿eh? No sé qué piensa Carla. Carla estaba primero, creo, y no después es Camila. suficiente. Sí, profe, a ver, yo viví un poco el tema de la desigualdad social cuando yo estudié en el colegio Chuquicamata, y en el colegio Chuquicamata a los alumnos los dividían por el rango, el rol que tenía el padre. Por ejemplo, si era supervisor, rol A; si era un trabajador, rol B; si era comerciante, rol C; si era
ejecutivo o rolé si era contratista o subcontratista. Dividían los cursos en ese entonces de esa forma. Yo estoy hablando, esto fue hasta el año 96, 97, que el establecimiento. Carla, ¿te perdimos? O yo me pegué. Y otros alumnos miraban como, yo fui con suerte a Mejillones, y se notaba mucho, no solamente en el aspecto de, por ejemplo, de lo económico, sino que también cuando los niños aprendían, porque se notaba en la forma en que hablaban muchas veces. Ahora no sé cómo estará el colegio actualmente, pero yo encuentro que todavía eso queda marcado en algunos establecimientos. Ahora, en los municipales también muchas veces se da, por ejemplo, por la forma en que los alumnos interactúan entre ellos, encuentro yo. Como por ejemplo el hecho de que un niño tiene una nueva consola de videojuegos y otro alumno no. O por ejemplo se da en algunos trabajos que el profesor pide hacerlo en un PowerPoint o en un Word o que lo hagan en el computador, pero no todos tienen acceso. O por ejemplo algunos alumnos tienen un celular que no pueden descargar ciertas aplicaciones para trabajar. Yo creo que todavía se sigue dando. Esa es mi opinión, profe. Sí, claro, pero lo que señala Carla, bueno, lo del Colegio Chicamata, claro, sería como el máximo de lo que enfatizan las teorías de la reproducción, ¿no? Es una clasificación y segmentación y fragmentación social altamente compleja. Yo diría que lo que pasaba en la década del 80 y el 90 se ha ido mutando, Carla, solamente que hoy día tenemos otras formas de reproducir el orden social, ¿ya? Porque recuerda que nosotros vamos incorporando una tensión en nuestros discursos y ya después del estallido social, o sea, todas esas fragmentaciones que antes eran evidentes y que hoy día las visualizamos como evidentes, hoy día están de alguna manera todas las estructuras funcionales que son reproductoras del orden social tratando de encubrir esas formas de segmentación y fragmentación. Entonces empieza a aparecer otro lenguaje y otra forma de expresar esta reproducción. Y ahí es donde la mirada nuestra, analítica, desde la sociología de la educación, tiene que ser implacable, digamos, para poder develar estas formas de segmentación. Claramente que en los colegios municipales se reproduce el orden social. Ahora, ¿cómo podríamos generar movilidad? Bueno, desarrollando actividades que los estudiantes puedan desarrollar en el mismo establecimiento con los recursos iguales para todos, por ejemplo. ¿Mm? Evitando efectivamente que la casa o el espacio familiar sea el agente reproductivo. Si nosotros somos capaces de diseñar actividades formativas, por ejemplo, en contexto de establecimiento, y en donde los recursos sean iguales para todos, en donde los recursos sean escasos o iguales, o muchos recursos, pero los utilizamos en esos contextos controlados, quizás vamos a lograr mejores resultados, porque le estamos quitando la posibilidad a que el entorno social, familiar del sujeto o su condición socioeconómica sea determinante en esos aprendizajes. Pero eso también puede ser una disposición pedagógica por parte nuestra. Si nosotros somos conscientes de que la familia también como institución reproduce desigualdad en un itinerario de actividad pedagógica, por ejemplo, bueno, hagámoslo en clase. También puede ser una acción formativa, pero eso implica planificar de una manera diferente, significa que mi estrategia didáctica va a tener que ser pensada de una manera distinta y evitar que efectivamente lo periférico incida en esa reproducción social o en esa fragmentación o segmentación. Pero implica más trabajo para nosotros también. O sea, o al menos el pensar pedagógicamente de una manera distinta. No sé quién más había levantado la mano. Camila había levantado la mano. No sé si la perdí para no perderla, Camila. Después Leonardo y después Viviana. Sí, no, o sea, frente a la pregunta que había hecho, siento que sí, de repente dentro de las prácticas, de manera consciente o inconsciente, se generan estas desigualdades o se colabora a no cambiar esta realidad desde la labor del docente por las bajas expectativas que se tienen también sobre los estudiantes, que es difícil como no rendirse ante todo lo que está en contra, no sé, el bagaje cultural que puedan traer, el apoyo de su familia,
Entonces, usualmente muchos colegas tienden como a bajar un poco los brazos y simplifican también como su clase o qué sé yo, no apostando como al desarrollo de estos niños. Yo creo que eso es como algo súper importante, nunca perder esas altas expectativas en ellos, Sí. el discurso, fomentar el que ellos igual pueden, o sea, que es muy difícil y que pueden tener el mundo en contra, pero que de todas formas siempre puede haber una opción de obtener esa movilidad social a través del esfuerzo. Entonces, lo que decía Ingrid en relación como que al sistema en general potencia esto, lo potencia porque vemos claro en resultados de las pruebas estandarizadas, y ahora en la pandemia fuimos testigos de cómo los colegios particulares pudieron hacer frente mucho más rápido a la situación que los municipales, que los subvencionados, que perdieron mucho tiempo de aportar contenidos y de mantener este proceso de enseñanza, y la brecha No, aumentó significativamente. y no es solo Entonces, eso, Camila, sí, incluso en el desarrollo del segundo idioma. O sea, los colegios privados alfabetizaron idiomáticamente más rápido, incluso a través de la actividad online. O sea, la adquisición del segundo idioma, por ejemplo, en el mediano plazo, o sea, si antes ya había una brecha considerable, hoy día va a ser terrible. O sea, lo que hemos perdido en estos 2 años tiene mucho análisis todavía que hacer, ¿no? Pero claramente coincido contigo en el análisis y cómo nosotros tenemos que redistribuir los esfuerzos. Por eso es importante que nuestras instituciones no se transformen, ¿no es cierto?, en entidades reproductoras de las desigualdades. Y tenemos que estar atentos a eso estamente. Ahora, es importante que el profesor maneje cifras y maneje datos. Yo le consultaba así como a modo de pregunta, pero esto es para todos. O sea, qué interesante tener la conciencia de cuántos estudiantes que egresan de mi liceo, de mi establecimiento, tiene acceso a la universidad, a la educación superior o a estudios superiores. ¿Cuál es la movilidad social de esos estudiantes? O sea, es preocuparnos también porque esos datos van a demostrar de alguna manera la posibilidad de tomar decisiones también dentro del propio establecimiento. Ahora, el nunca bien ponderado CIMSE hoy día ha ido abriendo sus dimensiones en la encuesta cuando se aplica y tiene la dimensión expectativa. Ojo con eso, nosotros hicimos un estudio en el Observatorio Educacional hace un par de años sobre la dimensión expectativas que estábamos tomando en el CIMSE. Esto es sociología de la educación, para poder tener conocimiento respecto de cuánto incidían. Y ustedes no saben lo que impacta en el estudiante que el profesor tenga expectativas positivas sobre su trayectoria. O sea, es casi tan determinante como la estructura socioeconómica del estudiante. Ojo con eso, ¿eh? Porque lo que planteaba Camila, eso es fundamental. O sea, yo les puedo compartir la próxima clase, les voy a traer un par de gráficos, me comprometo ahí con Gabrielito del observatorio que hicimos esos estudios, sobre resultados educativos de acuerdo al perfil socioeconómico, tanto en colegios públicos como particulares, se los voy a traer para que lo puedan observar. Y les voy a traer también algunos estudios sobre expectativas, que lo hicimos sobre la última prueba SIMSE, el compilado SIMSE de la última implementación, ¿ya? Para que tengan datos referidos a la comprensión de nuestros estudiantes, a las redes sociales de nuestros estudiantes, quiénes son y cómo son sus trayectorias y cómo están siendo evaluadas, por ejemplo, la necesidad de ellos de tener expectativas, ¿no? Las expectativas de la familia y los profesores como estructurantes. Leonardo. Eh, buenas tardes, colega. Es que en realidad, si bien hay aspectos sobre esta reproducción social que se han ido cambiando, se siguen perpetuando. Podría dar un montón de ejemplos que he visualizado en la escuela, desde los mismos colegas que son profes, cómo reproducen esa desigualdad, como por ejemplo cuestionar el beneficio de la JUNAEP, como escribía Estefano en el chat, en donde la colega que está a cargo de eso dice que prácticamente hay que agradecer porque al estudiante se le entrega un beneficio que es discriminatorio además.
también, por ejemplo, que cuando matriculan a los estudiantes, componen los cursos entre los estudiantes que tienen mejores notas y los estudiantes que no tienen mejores notas. Por lo tanto, el A y el B no son lo mismo porque no son heterogéneos, sino que son homogéneos en una característica. Y así un sinfín de acciones que nosotros, o que los establecimientos y que la sociedad reproduce. Bueno, yo no es con ánimo de criticarlo a los colegas que son papá y mamá y tienen a su hijo en colegios particulares, pero a mí desde mi perspectiva, incluso antes que ejerciera como docente, es que no entiendo cómo alguien que ejerce docencia no mete a su hijo en un colegio público y lo mete en un colegio pagado o particular. Bueno, yo solamente creo en la educación pública, eso lo quiero aclarar. Por eso yo me lo cuestiono, un cuestionamiento personal, no es con el ánimo de pasar a llevar a nadie con respecto a ese tema. ¿Y por qué me surge ese cuestionamiento? Porque a su vez, apoderados y apoderadas y los mismos estudiantes saben que ese profesor y profesora tiene a su hijo en mejor establecimiento mientras ellos están en establecimientos que están categorizados como malos, porque por mucho que el CIMSE tenga este aspecto sociológico, sigue categorizándose al establecimiento público malo de acuerdo a los resultados del CIMSE. Por lo tanto, en números, en el papel, desde el punto de vista del capitalismo, ese colegio es malo para el hijo o hija, no sirve para lo que quiere ese hijo o hija, el papá y la mamá, por lo tanto, obviamente no lo va a seleccionar. Es una forma de discriminar también, de decir que este colegio es malo y este colegio es bueno, en vez de potenciarlo. Y allí es donde se ve esta reproducción social de desigualdad, de discriminación, de separar las clases, de reproducir ciertas cosas. Es solo con ver, por ejemplo, que actualmente la mayoría de los establecimientos públicos están insertos en poblaciones, no en lugares como, por ejemplo, pasa este colegio que es el más caro que hay en Antofagasta, el ICE, no sé cómo se llama, el que está para el lado sur, en donde está inserto en una zona donde vive gente que tiene recursos. No, allí no vamos a ir a encontrar un colegio o un liceo La Chimba, no vamos a encontrar un B13, no vamos a encontrar mi escuela. Entonces allí ya se ve la reproducción de desigualdad social. Sí, yo comprendo el argumento, Leonardo. Pero tenemos que ver que hoy día, así como hablábamos del informe Coleman, ¿no es cierto? Yo creo que hay una equivalencia hoy día individual en la elección del establecimiento educativo, porque el propio sistema, insisto, mira lo que estoy señalando, las teorías reproductoras, las instituciones como reproductoras del orden social, ¿ya? Hoy día, para que efectivamente las familias puedan elegir la educación pública, las instituciones, el Estado tiene que efectivamente hacerse cargo de la educación y no hacerse cargo de la reproducción social de las desigualdades. Hoy día necesitamos una estructura del sistema educativo que permita a las familias optar por la educación pública. ¿Ya? Ojo con eso, porque efectivamente el sistema educativo chileno y el modelo que efectivamente lo organiza y que está detrás, y que es el modelo neoliberal, reproduce el orden social. O sea, está diseñado para eso. Está diseñado para fragmentar. ¿Ya? Ahora, necesitamos un sistema que incentive que las familias opten por la educación pública. Y ese es el camino que hay que construir. Hoy día está muy complejo que las familias efectivamente puedan disponer de igualdad de condiciones en la educación pública y en la educación privada. O sea, las evidencias de las diferencias son tremendas. Países desarrollados o continentes desarrollados como el europeo, por ejemplo, no hay distinción en resultados, por ejemplo, de pruebas estandarizadas como las pruebas
que tienen que ver, o sea, no es mucha la distinción, son los resultados de la educación pública y la educación privada son muy similares, muy similares. Solo la gente opta por educación privada en Europa cuando quiere diferenciar un currículo específico. Por ejemplo, la libertad de que efectivamente un currículo sea o que tenga alguna orientación religiosa, por ejemplo. Ahí la gente opta por un cambio, ¿no? Pero esa opción va a ser ideológica, pero no va a ser desde el punto de vista del resultado de la movilidad. O sea, el niño que sale o el joven que sale de la educación pública o educación privada tiene resultados similares en el sistema de educación superior. Solamente ahí la equivalencia individual está en optar por una ideología o por un tipo de proyecto educativo. Me acuerdo que había un proyecto educativo a las afueras de Valencia, donde estudié el doctorado, que era un colegio privado, pero era un colegio privado progresista. ¿Ah? Solo que optabas y tenías que pagar porque había un currículo, una ideología del centro que se asociaba, por ejemplo, al medio ambiente, al reciclaje, a la construcción de espacios deliberativos, y toda esa metodología involucraba una orientación que había que pagar, aunque fuera progresista igual. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero el resultado académico era exactamente el mismo. O sea, la movilidad social de las personas no se ven interrumpidas por el tipo de establecimiento, sea público o sea privado. ¿Ya? Hoy día Chile lamentablemente reproduce el orden social y es un modelo que da pena de cómo se ha ido construyendo y cómo ha ido fragmentando. Hoy día incluso en el sistema público, Leonardo, está fragmentado el sistema público. Hoy día tú tienes colegios bicentenarios, tienes colegios, en el sistema público tienes colegios malos, buenos y muy buenos. Y hoy día hasta el sistema público está siendo jerarquizado dentro de sus funciones. O sea, es de alta complejidad. Las instituciones como reproductora del orden social, yo diría que en Chile también ha maximizado su forma y las formas de funcionamiento que tiene. Pero bien, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Ay, ¿y yo? ¿Quién estaba? Viviana, Yo. perdona, no sé, como que se No, te sí, cayó la mano. es que lo que pasa, profe, que igual yo le quería pedir permiso para extenderme un poco porque yo le quería comentar algo principalmente a Leonardo. Uno de los motivos por los cuales yo empecé a estudiar, o sea, a trabajar también en el sistema como profesor fue porque yo creo en el sistema público. Yo creo que tenemos que hacer mejoras y yo creo que yo puedo ser un aporte en esas mejoras, ¿ya? Mis hijas no van a colegio particular. De hecho, cuando nosotros llegamos a Antofagasta, mi marido llegó con un sueldo a la raja, disculpando la expresión, pero era excelente sueldo. Pasaron como 3 meses y la empresa se fue a la ñoña y quedó sin nada. Nosotros pagábamos en un lugar donde pagábamos 700 lucas de arriendo y más. No nos pudimos cambiar de casa porque nos iban a empezar a pedir todos los papeles que te piden y no estaban pagadas las leyes sociales, así que no había cómo acreditar nada. Así que nos tuvimos que quedar ahí prácticamente 2 años. Al día de hoy nosotros tenemos un forado económico, porque no es un hoyo, es un forado económico, que pudimos sobrevivir solamente por la capacidad de endeudamiento de mi marido. Y Amalia, que era la más grande, llegó a prekinder a una escuela municipal. Nosotros pedimos, ante todas estas cuestiones, registro social de hogares. A la Amalia le dieron almuerzo en el colegio y nunca me sentí discriminada porque le dieran almuerzo en el jardín, porque era una escuela de párvulos en el Semillita, que es un colegio un jardín bastante conocido. Y ahí estuvo los 2 años y después entramos al tema de la ruleta. Y la ruleta nos llevó a un colegio
bautista, siendo nosotros católicos, el día que yo tuve que ir a comprarle la Biblia bautista a mi hija, sin ánimo de ser, no sé cómo expresar la palabra, pero yo tengo mis creencias y el resto tiene sus creencias, tenemos Biblias distintas, y a mí me molestó tener que comprar una Biblia que no era como la Biblia que yo tengo en mi casa, ¿ya? Bueno, me tuve que acostumbrar, me cayó el escupo en la cara, porque yo dije, o sea, yo jamás pensé que tendría que ir mi hija a un colegio donde profesaran una religión que fuera distinta a la mía. Y después me volvió a caer el escupo en la cara, porque resulta que yo elegí también irme a trabajar a un colegio que también es bautista y es confesional. Entonces, doblemente. Bueno, pero a lo que voy con esto es que yo tengo a mi hija, o sea, si bien se paga el colegio, es como casi simbólico porque son 63 lucas, que no es como caro, es barato, pero decidimos eso porque la verdad es que la calidad de los colegios que nosotros vemos acá versus el precio, lo encontramos como, no hay una relación, ¿ya? Nosotros vivimos ahora acá en el sector sur, bien al sur porque son más baratos los arriendos, casi al lado de la ICE. Yo miro nomás cómo pasan los autos para la ICE, es lo único que veo de la ICE. Pero tampoco la pondría en un colegio así, creo que es demasiado. No pagaría tanta plata por una educación que sí, es mejor quizás que lo que ofrece el mercado acá en la región, pero creo que es demasiada plata, no lo justifico. Viviana, pero llevemos tu experiencia al campo que estamos pensando, al campo de la reproducción, al campo del orden social. O sea, entendamos que, Sí, pues, es que yo dele. creo que es importante que lo conectes con el orden social, porque hay determinismo en la estructura. Hablábamos de los recursos hace un rato. Cuando nosotros ejercemos dominación y poder, hay 3 tipos de recursos que entran en juego: los recursos materiales, los recursos organizativos y los recursos simbólicos, ¿ya? Ojo, también el sistema educativo nuestro también permite, ¿no es cierto?, a las diferentes confesiones entrar en este juego simbólico, ¿ya? Por eso también te tocó lo que te tocó, porque entraron en el juego los colegios también con acervo ideológico, ¿ya? No hay, Claro. el orden Sí. social permite hoy día esa competitividad y esas fórmulas que están situadas. También el orden social sitúa y explica lo que pasa. En países desarrollados, el que tu marido haya perdido la pega significa que entra en juego el seguro de desempleo, por ejemplo, prácticamente. Que no tuvimos todo la el, opción por eso te digo, porque no teníamos las leyes sociales pagadas, entonces no podíamos optar a esa opción. no, O sea, básicamente no. y también en Chile son poco desarrollados, también esos seguros que no plantean, digamos, un desarrollo, un tipo de Estado que te permita a ti asegurar ciertos niveles de bienestar, ¿no es cierto? Que implica eso. Pero volvamos al escenario, porque creo que la experiencia que cuenta Viviana es muy importante y que da cuenta un poco de la reproducción o de las instituciones como reproductoras del orden social y de las estructuras que Solo efectivamente entran una en cosa, juego. profe, una cosa que sí quiero comentar, que si bien yo nunca me sentí discriminada porque llevaba a mi hija a un colegio municipal, sí me di cuenta de una cosa que no me gustó, que es que las educadoras parten del hecho de que tú no cacháis nada. Básicamente que eres de las chacras. Bueno, pero, a ver. Y eso a mí, obviamente, si a mí me dicen y me plantean prácticamente el argumento, como decía ayer la profe, no porque yo mando aquí o algo así. No, pues si el argumento es argumento, o sea, tú tienes, ¿cuál es el argumento que tú me estás planteando? Entonces, cuando se encuentran con una persona
que plantea argumentos y que exige argumentos, tú te das cuenta que ahí ellas sí tienden a la discriminación. ¿Por qué? Porque esperan encontrarse con personas que sean sumisas en un sistema porque siempre ha sido así. Y no Bueno, que pero gente que tenga como pero mayores Liliana, estudios y que pueda rebatir con argumentos lo que ellas dicen. tiene que ver No sé si me entiendes. sí, sí, pero tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con el orden de la reproducción. O sea, efectivamente, en un contexto determinado, hay veces que el reproducir desarrollos pedagógicos, prácticas pedagógicas, no dificulta, simplemente es reproductivo también. Por eso nosotros también tenemos que estar atentos a no reproducir de forma irreflexiva nuestras acciones pedagógicas o continuar solamente con un currículo lineal o con fórmulas metodológicas específicas. Tenemos que pensar en que nuestras acciones van a cambiar de acuerdo al tipo de personas que habitan el espacio educativo en donde yo estoy. Si yo como profesor, como educador, como profesor básico, como profesor de enseñanza media, tengo que estar preparado para atender diferentes contextos y por ende siempre tener la preparación para poder argumentar en esos diferentes contextos. Pero eso también tiene que ver, insisto, con el orden de cómo nuestras instituciones funcionan en tanto la formación de profesores como educadores, pero también en cómo redistribuyen o cómo se redistribuyen los diferentes recursos y los grupos sociales dentro de nuestro sistema educativo. A eso me quiero referir cuando hablamos de reproducción o las teorías de la reproducción, ¿ya? Lo que sí les voy a pedir que por favor lean el capítulo de las teorías sociológicas y contemporáneas de la sociología de la educación del manual de José Beltrán y Francés Hernández. Hagan una caracterización de ellas, ¿ya? No me quiero retrasar un poquito, quiero avanzar en la reproducción social según Bourdieu, ¿ya? Disculpe, profesor, ¿puede repetir? ¿Qué cosa, Luis? El capítulo. Es el capítulo 2, creo, sobre las teorías sociológicas contemporáneas, clásicas y contemporáneas de la educación, ¿ya? Ya, vale. El manual de José Beltrán y Francés Hernández. Ahí encuentran y pueden incluso, bueno, yo se lo voy a mostrar en el PPT, poder diferenciar y hacer algún tipo de ejercicio. Bueno, pero volvamos al exponente, a Bourdieu, como para alcanzar a terminar al menos con este autor, que me parece que es importante que ustedes lo tengan, que nos plantea que el proceso formativo no puede entenderse como un proceso aislado, porque se desarrolla siempre en campos sociales bien específicos, ¿ya? Un campo, así lo define Bourdieu, es un espacio social que tiene una estructura, una jerarquía y una lógica de funcionamiento que lo diferencia de otros ámbitos de la sociedad. El campo, por ejemplo, educacional funciona de tal manera en nuestro país, tenemos que aprender, poder analizar cómo funciona, pero al mismo tiempo desde una perspectiva crítica, que es lo que estamos haciendo hoy día con nosotros, conociendo, por ejemplo, la experiencia de Viviana, conociendo el discurso de Leonardo que nos planteaba desde su posición cómo concebía el sistema. Bueno, hay diferentes fórmulas de poder aproximarnos críticamente al sistema. Lo que sí podemos en limpio llegar de acuerdo es que nuestro sistema educativo debiera propender a no reproducir desigualdades, ¿ya? Y tampoco anular las posibilidades de las equivalencias individuales. O sea, los individuos tienen derecho a ejercer su libertad dentro de un campo que les permite ejercer esa libertad. Y para eso necesitamos sistemas educativos mucho más holísticos, mucho más compactos, mucho más públicos, pero también mucho más movilizadores sociales de las personas, ¿ya? En ese sentido tenemos que nosotros pensar efectivamente el campo social que nos plantea Bourdieu desde la educación. Un campo es una estructura compuesta de individuos y grupos que ocupan posiciones específicas. Insisto con esta idea porque comprende esta visión sociológica más bien general y se relaciona entre ellos según los recursos económicos, políticos, culturales, entre otros. De ahí que Bourdieu también escribe este texto muy interesante que tienen, lo pueden buscar en diferentes buscadores, es la reproducción de la escuela capitalista francesa, que lo escribió en la década del 60, fue una obra crucial que hasta el día de hoy se revisa, ¿no? Después hay una aproximación
crítica también a las posturas de Bourdieu, porque es muy pesimista en sus construcciones analíticas, pero tiene que ver con esta aproximación o este mix que hace entre Weber y Marx, ¿no? Pensamiento marxista, pero también pensamiento de equivalencia individual, como lo plantea más Weber, ¿no? Entonces, ser un espacio jerárquico es una característica de un campo social, es decir, un ámbito donde todo el mundo no tiene los mismos recursos ni la misma influencia, porque existen posiciones dominantes y posiciones dominadas, actores que mantienen posiciones de privilegio y actores que tratan de reemplazarlo, siempre en esta dinámica reproductiva, ¿ya? Por eso les digo que en estricto rigor yo cuando estudiaba Bourdieu en el doctorado salía con depresión, porque miraba, nunca me había planteado para nada entrar a un seminario de Bourdieu tan intenso como el que viví, pero me obligaba a mirar mi país de manera pesimista. Lamentablemente fue una experiencia dolorosa descubrir a Pierre Bourdieu en esa época, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, sigue siendo una experiencia dolorosa leer a Bourdieu y después hacer el análisis prospectivo a nuestro sistema educativo. Pero después descubrí a Freire en su versión más profunda y me doté de esperanza de nuevo. Así que, colega, esto es así, ¿no? Es un redescubrir de conocimiento y pensamiento, ¿ya? Bueno, tener una lógica de funcionamiento propia, es decir, organizarse de acuerdo a algunas normas, reglas que los diferencian de los demás. El campo social se organiza en torno a estas normas y reglas. El requisito esencial para ser miembro de un campo es aceptar las reglas del campo y actuar en su interior de acuerdo a la normativa existente. Un poco eso es lo que se resiste Leonardo, que decía, no, pues, yo pienso que todos los docentes debiéramos llevar, ¿no es cierto?, a nuestros hijos a colegios públicos. Bueno, es una manera de resistencia, ¿no? Después vamos a hablar sobre las teorías de la resistencia. Pero efectivamente para pertenecer a un campo, hoy día el campo educacional chileno, bueno, aceptamos ciertas normas. Y un poco lo que le plazó a Viviana, ¿no? Entrar en la ruleta, es aceptar la norma de lo que nos toca hoy día en nuestro sistema educativo. Y la ruleta es perversa, ¿eh? Ojo con esto. A mí yo lo he vivido de cerca con padres que han ido intentando definir dónde estudiar sus hijos, muchos de ellos simplemente por criterios espaciales, porque el colegio les quede cerca, postulan a uno y los mandan a otro que en el sector completamente distinto, ¿no? Siendo colegiatura pública. Quizá el criterio geográfico espacial también sería algo importante, pero para nuestra región, para nuestras ciudades, también sería un criterio de reproducción social. Existen diferentes campos, económico, político, campo religioso, campo cultural. Está el campo educativo, que es el que a nosotros nos interesa, y este campo al mismo tiempo se relaciona con otros campos. Por eso la incidencia de lo religioso, de lo cultural, de lo político, de lo económico. Hoy día tenemos dueños de colegios, ¿no es cierto? Y detrás de ellos está el campo político a veces está el campo económico, etcétera, etcétera. Las posibilidades que tienen los individuos para moverse libremente entre estos campos que yo les señalé dependen de sus experiencias previas y los recursos sociales que poseen. Ojo con esto, o sea, la movilidad que puede existir entre el campo educacional, el campo económico, político, campo religioso y campo cultural va a depender de los recursos sociales que el individuo posee. ¿Ya? Desde esta lógica bourdiana reproductiva, insisto, hay otras aproximaciones teóricas para el análisis, esta no es la única, pero yo cumplo con representarles las más importantes teorías sociales para que puedan analizar y tomar decisiones desde donde yo quiero analizar el sistema educacional, ¿ya? Insisto, esta es una perspectiva que es muy crítica, pero muy certera al mismo tiempo. Pero después hay que buscar también esperanza, que es lo que yo señalo, ¿no? En fin, diferentes formas de capital que actúan o influencian en el ámbito de lo social, el sentido de la acumulación del capital como mecanismo de actuación de la realidad social, el concepto de hábitos que también propone Bourdieu, que ya lo hemos ido tocando cuando hablamos de hábitos fijados en sociología general, cuando hablamos desde la construcción de la teoría de la reproducción de Bourdieu, hablamos de hábitos, como un conjunto de disposiciones duraderas, interiorizadas, que afectan a las actitudes, ¿ya? Comportamiento y pensamiento. Aquí hay hábitos que provienen de los procesos de socialización. Por ende, cuando nosotros observamos a nuestros estudiantes, tenemos que tener una mirada profunda
para poder entender cómo aprenden. Van a aprender de acuerdo a sus hábitos, a esa construcción duradera de disposiciones que viene desde la socialización primaria, familia, contexto social, población, escuela, ¿ya? Son cuestiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder aproximarnos a esa comprensión. Bien, yo simplemente voy a dejar situadas las teorías de la resistencia, pasamos la reproducción, vayan al manual de Bourdieu, hay ejercicios atrás que son muy entretenidos como actividades didácticas que puedan hacer en sus propias aulas de clase o en sus propios grupos sociales para poder fijar un conocimiento más significativo acerca de lo que son las teorías de la reproducción. Pero también quiero fijarle acá lo que son las teorías de la resistencia. Solamente les voy a anunciar esta lámina. Las teorías de la reproducción se han cuestionado en los últimos años por su insistencia en la dominación social, a las de la reproducción. Y las teorías de la resistencia emergen como una respuesta a este pesimismo estructural de las teorías de la reproducción. ¿Ya? ¿Y cómo se revela? ¿No es cierto? Porque si bien han sido cuestionadas las teorías de la reproducción, la insistencia que tiene la denominación social, en la dominación social y en su relativa negligencia de la capacidad que tienen las personas para resistir. O sea, decir desde la perspectiva de la reproducción que son las instituciones que se reproducen, pero omitir que el individuo también puede rebelarse frente a estas instituciones, también es parte de la crítica que se le hace por parte de los teóricos de la resistencia a las teorías de la reproducción. Y eso es súper interesante que ustedes lo vayan viendo, porque aquí ya vamos a entrar no en una lógica reproductora institucional de Estado, sino que vamos a entrar también a revalorizar la capacidad de la persona de poder revertir su situación social en un momento determinado. La equivalencia individual como una propuesta a la mejora y a su propia movilidad. Lo vamos a dejar hasta ahí. Como ven, son temas profundos. La sociología, la psicología y las ciencias sociales en general contribuyen a la conversación, contribuyen a la atención de cómo estamos pensando la educación y nuestras actividades pedagógicas. Yo diría que ahí me quedo. Creo que es importante que lo vayamos fijando. Vamos a ir sumando una conversación más compleja que también interpele las propias experiencias. Ojo, es importante que entiendan de que nuestras propias experiencias individuales son importantes para comprender el mundo también. Cuando aparecen estas teorías sociales, si nosotros hacemos conscientes nuestras propias experiencias, nuestras propias trayectorias, nuestros propios contextos, estos elementos que yo les estoy señalando, las teorías de la reproducción, de la resistencia, etcétera, van tomando un aprendizaje, ustedes van generando un aprendizaje significativo porque lo van asociando efectivamente a esta experiencia. Colegas, vamos a dejar la clase hasta ahí, espero que haya sido significativa, que haya sido motivadora desde el punto de vista de la reflexión, que es lo que me interesa, y una reflexión que vaya interpelando también cómo yo estoy disponiendo mis clases y cómo está, o al menos tensionando en la manera en cómo yo me estoy relacionando en el medio educativo en donde estoy inmerso. ¿Ya? Ese es un poco el objetivo de cualquier ciencia que intenta. Nosotros somos staff del profesor, ustedes están al centro. La sociología, la psicología, la política, la ciencia política, somos el staff de ustedes. Ustedes toman decisiones, ustedes son los importantes, el resto de nosotros otorgamos conocimiento para que ustedes tomen mejores decisiones como profesores. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, colegas, ¿alguna...? Igual es medio tristón, sí, Juan, sí es tristón. Pero sí, nos vamos tristes porque la clase de alguna manera funcionó, en el sentido de que nos llegó algo, ¿no es cierto? Nos movilizó algo, ¿no? Las emociones también son parte de los aprendizajes que nosotros tenemos que ir fijando, ¿ya? La próxima clase prometo que vamos a salir más alentados. No, en la tarde no. Vamos a dejar la clase para el próximo viernes y vamos a empezar a situarnos. ¿Mm? Ya, colegas, ánimo. Que nos queda un Profe, fin de semana por delante. ¿Mm? Dígame, Ingrid. profesor, por favor, no se olvide de subir, si es que puede ahora, el material del paralelo 2, porque yo tampoco tengo nada Ya, voy para allá. y quiero
Estoy con Sí. todo el ánimo de estudiar harto. Ya. Vamos para allá, lo voy a hacer al tiro, no, prometo Que que lo se voy me a hacer. acabe. Lo voy a hacer ahora. ¿ya? Antes todas de maneras, acabar la yo lo- investigación. Ingrid, de todas maneras yo los cargué acá recién los PDF. El PPT no lo encontró en ninguna No, parte. no, no, El PPT no está. el PPT lo voy a ajustar No, ahora. profe, no lo ha subido. Porfa, profe, ese suba. Ya. Bueno, Profe, ya. sin la raya, porque había, profe, sin la raya amarilla que tenía adelante, porque no sé qué pasó. No sé, porque alguien movió ahí como la pizarra, menos mal que no me dibujaron algo impropio. Pero le Se queda puede como para sus borrar. historias de vida, pues, profe, si hubiesen dibujado un impropio. Bueno. Profesor, disculpa, ¿hay alguna evaluación? ¿Cuándo? Para Sí, esto programarnos. lo estoy pensando. Lo que pasa es que para esta primera No haga unidad, nada. Lo que pasa es que para esta primera unidad, históricamente lo que yo he hecho, históricamente qué feo, pero lo que he hecho siempre ha sido un ensayo. Históricamente te estoy diciendo hace un semestre anterior, ¿ya? Un ensayo, pero lo que pasa es que me voy a arruinar yo a sí mismo. Voy a ser un despiadado de sí mismo si es que yo les doy un ensayo, porque imagínense corregir 80 ensayos. Yo mismo me voy a tirar por un edificio y no voy a ser capaz de sobrevivir a ese salto. ¿Sabes lo que les digo? Entonces tengo que pensar la manera en cómo voy a aproximarme al proceso evaluativo, ¿ya? Pero les prometo que esta semana queda subido la herramienta. Profe, pero el había dicho que el ensayo iba a ser en grupos de 5, Sí, y si es así, son eso. solo 16, entonces... Sí, no no, es sí es tanto. poquito. Lo que pasa es que tengo que disponer, porque quiero intencionarlo. No quiero que sea como algo muy general, ¿ya? Entonces tengo que ajustarlo. Pero, por ejemplo, antes lo hacía solo con los conceptos generales, el primera evaluación. O sea, antes, digo, el semestre anterior, ¿ya? Solo con los conceptos generales de la sociología. Estoy hablando de estructura de grupo, redes sociales, hábitos fijados. Entonces, la idea del ensayo es cómo hacen ustedes una observación e incorporan esos conceptos a esa observación ensayística en torno a la experiencia docente que ustedes tienen. Pero me gustaría incorporar las teorías sociológicas. O sea, que a esos conceptos sumar Bourdieu, sumar resistencia. Por ejemplo, la teoría de resistencia. Estoy hablando de Paul Willis específicamente, ¿ya? Entonces, complejizarles un poquito más, porque ustedes tienen experiencia, no son estudiantes de pregrado, de mechones, de quinto medio, que les digo yo, ¿no? Entonces no puedo llegar y lanzar el tiro. Entonces quiero hacer ese ajuste pequeño, ¿ya? Deme esta semana, sí. Lo que yo me demore va a tener una retribución en tiempo para ustedes también. Eso yo siempre he sido justo en eso. Profe, sí, igual somos mechones. Solo que tenemos un poquito No. más de experiencia, ¿no? No sé. Mechones de canas somos. Sí, podría ser. ¿Ah? Es Profe, como mira el cualquier trabajo, WhatsApp. piden 20 años de experiencia desde que uno nace. Sí. Bueno, por cierto, tienen experiencia en su proceso de escolarización, claramente. Hasta luego, profesor. Ya, colegas, quedamos ahí. Les subo inmediatamente, le replico en el paralelo 2. Me voy a quedar aquí en línea arreglando. ¿Ya? En el WhatsApp estoy todo el rato. Ya, profe, Hasta gracias. luego. Listo. Chao, chao, profe. chao. Veo el WhatsApp. Hasta luego, Chao, profe. gracias. Chao, profe, Chao, muchas profe. gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Pesadilla ahí. Chao, hasta luego. Profe,